Ahora sí, chicos, buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de historia. Voy a proyectar cualquier cosa, si no se ve, si se ve más o menos, si se ve cortado, me avisan, pero debería empezar a verse completita la presentación y sin ningún problema. Como ustedes pueden ver en su pantalla, lo que vamos a ver hoy es Chile en el siglo XX, pero la segunda parte. Nosotros la clase pasada estuvimos viendo la primera mitad del siglo XX, sobre todo estos años del 10, 20, 30, 40, todo lo que ocurre en nuestro país en esos primeros 40 años, ¿cierto? En el siglo XX, y vimos todos los cambios que habían. Vimos, ¿cierto? El paso de la época del parlamentarismo a lo que se conoce como presidencialismo o república presidencial, cuando ocurrió el ruido de sables, donde aparece Carlos Ibáñez del Campo, quienes terminan presionando al Congreso. Y eso provoca que finalmente no solo se aprueben leyes en el Congreso que llevaban años esperando, sino que además hay un cambio constitucional. ¿Ya? Se crea la Constitución de 1925. Recuerden que hasta ese momento Chile funcionaba con la Constitución de 1833, la que se había hecho bajo la República Conservadora. Y además participa ahí el presidente de esa época, que después va a volver a ser presidente, que es Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá. ¿Ah? Junto con ese cambio en el mundo político, porque recupera su poder el presidente, vimos el tema de los movimientos obreros, ¿cierto? Relacionado a la cuestión social, la formación de sindicatos, empiezan las huelgas, pero también iba la represión, y yo les explicaba como el más representativo, no es la única, pero sí la que más marcó hasta el día de hoy, la matanza de la escuela Santa María de Iquique, que tiene que ver con estas protestas por las mejores condiciones laborales y de vida de los trabajadores, sobre todo, de las clases populares. Vimos los cambios en la sociedad, ¿cierto? Cómo va de a poco participando la mujer. No es que la mujer no existiera, lo que pasa es que en la parte política y en la vida pública estaba relegada a un segundo plano. En cambio, en esa época, la mujer primero empieza a insertarse cada vez en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, y a medida que va entrando en el mundo del trabajo también va exigiendo sus derechos, y empiezan a aparecer las leyes que permiten que la mujer pueda votar. Incluso lo tenía yo en una imagen en la diapositiva, cuando lo vimos en la clase pasada. La mujer, en la década del 30, década del 40, ¿cierto? Empieza a obtener el derecho a voto primero en las elecciones municipales y después va a poder en la de parlamentarios y en la de presidente. Y que todavía la mujer lucha por igualdad de derechos, porque igual al hombre todavía no está. Junto con el cambio social, con los cambios políticos, vimos la crisis económica, la caída de la bolsa de Nueva York, que terminó dándole la estocada final a la industria del salitre aquí en Chile, y que veíamos nosotros que fue la gran crisis que hubo en el mundo y que golpeó horriblemente a nuestro país. Cerraron las oficinas salitreras, quedó mucha gente cesante. Si ya habían problemas con los sectores populares, aquí se acrecentaron porque no tenían dónde vivir, dónde trabajar tampoco. Y el Estado, junto con esta nueva constitución que se hace, tuvo que cambiar de rol. Ya el Estado se va a tener que preocupar del tema del bienestar de la población, el rol benefactor que aparece en su libro, del Estado de ahí en adelante. La modificación en el modelo económico. Chile estaba preocupado prácticamente exclusivamente de explotar y exportar el salitre, y a partir de aquí empieza con algo inverso. Ya Chile no se va a preocupar del comercio exterior, ahora se va a preocupar sobre todo de la industrialización, de producir aquí en Chile lo necesario para no depender del comercio exterior como lo había hecho en la época del salitre, que es el modelo Easy, que se lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Y la cultura de masas, cómo a medida que más gente se fue sumando a la sociedad, porque habían como grupos excluidos, ¿verdad? Los grupos, las clases medias sobre todo, van a ir creciendo también los medios de comunicación relacionados con la ciencia, y cómo la cultura se va masificando. Veíamos lo del cine, lo de la radio, lo importante que fueron en los primeros años, y después la aparición de
de la televisión, de cómo se va la cultura masificando. Ya no es solo la élite, sino que los grupos intermedios de la sociedad también van entrando en el ámbito cultural. El tema de la educación con la ley de instrucción primaria obligatoria también ayudó mucho a ir insertando a otros grupos dentro del ámbito de participación social. Veíamos el tema de los deportes, yo explicaba, no lo tenía ahí en las imágenes, pero el tema de los espectáculos masivos, ¿no? Sobre todo el fútbol, porque parten los mundiales de fútbol, y estos espectáculos contribuyen también a sumar más gente. Hasta ahí llegamos nosotros. Lo que vamos a ver hoy día es más o menos del año 50 en adelante, que es la segunda parte, ¿no? Y vamos a llegar hasta por ahí 70, porque en la próxima clase vamos a ver 70, 73 y el golpe de Estado, ¿ok? Voy a mover yo aquí. Como pueden leer, el objetivo es reconocer los diferentes aspectos que marcaron nuestra historia en la segunda mitad del siglo XX. Pero para eso, ¿no? Para poder entender lo que va a pasar en Chile, hoy día nos vamos a centrar prácticamente en lo que pasa en el exterior, ¿no? Lo que pasa en el resto del mundo, porque lo que ocurre en el resto del mundo va a terminar influyendo en lo que va a ocurrir en nuestro país en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el mundo por ahí por el año 45, año 50? Lo primero que tienen es el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El año 45 son derrotados las tropas tanto de Italia, Japón y Alemania, que eran los tres que eran uno de los, entre comillas, bandos dentro de la Segunda Guerra Mundial, los países del eje que se le llamaba, Italia, Alemania y Japón. La guerra, ¿ya? La guerra transcurre del año 39 al año 45. Termina con la rendición, obviamente, del Japón, termina con también la rendición de Alemania, la muerte de Hitler, sí, como me pone ahí muy bien el Matías Santana, con el lanzamiento de las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Eso es como el fin de la batalla en el lado del Pacífico. Ya recuerden que la guerra mundial, la segunda, se desarrolló en Europa, en África, en Asia, ¿no? En territorios que podrían ser considerados de América, porque como pelearon ahí en Pearl Harbor y es territorio norteamericano, eso también involucra a Estados Unidos. Entonces, todo esto, toda esta guerra, que fue peor que la primera, fueron estos 6 años, ¿no? Del 39 al 45, y ahí termina la guerra. Pero aquí no se acaban los problemas, ¿no? Termina la guerra, se dan un montón de soluciones, eso después ustedes lo ven cuando están más grandes, y de esta guerra, y que es lo que nos interesa a nosotros, aparecen 2 superpotencias a nivel mundial. Una es Estados Unidos y el otro es la Unión Soviética, ¿ya? La Unión Soviética ahora ustedes no la tienen, no existe. La Unión Soviética es Rusia, lo que es ahora Rusia, más todos estos países que son Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, son como 15 países que nosotros los tenemos ahora. Todos esos países, más Rusia, era la Unión Soviética. Se imaginarán, si Rusia es grande ahora sola, Rusia con todos esos países unidos era una sola nación, que era la Unión Soviética. Como me pone muy bien el Oscar ahí, la URSS, ahí sí, ahí lo corrigió, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así se llamaba, ese es el nombre completo. Y el conocido comúnmente como la Unión Soviética. ¿Ya? Esas 2 potencias son las que aparecen, asoman como los grandes líderes del mundo luego del término de la Segunda Guerra Mundial, y ellos se van a empezar a enfrentar en lo que se conoce como la Guerra Fría. ¿Ya? Yo les voy a explicar ahí adelante por qué se le llama la Guerra Fría. Y esa Guerra Fría, dependiendo de dónde lo lean, yo les puse ahí del 47 al 91. ¿Por qué del 47 al 91? Porque el 47 empieza el primer problema grave entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y el 91 se disuelve la Unión Soviética. En algunos libros aparece el año 45, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 89, que es la caída del muro de Berlín.
Entonces, esa Guerra Fría ocupa gran parte, si se dan cuenta, de la segunda mitad del siglo XX en el mundo. Y tiene directa relación después con lo que va a ocurrir en Chile. Por eso es tan importante que sepan lo que pasa en el mundo para poder entender lo que pasa en nuestro país. Entonces tenemos a mitad del siglo, termina la Segunda Guerra Mundial, tenemos la presencia de dos superpotencias y comienza esta llamada Guerra Fría. ¿Por qué se le llama Guerra Fría? Porque los dos que se enfrentan, que es Estados Unidos, ahí está la bandera de Estados Unidos, y la Unión Soviética, no se enfrentan directamente. Ustedes no tienen en la Guerra Fría una guerra directa entre tropas de Estados Unidos contra tropas de la Unión Soviética. Y se le llama así porque ellos utilizaron conflictos alrededor del mundo para enfrentarse. O sea, directamente no hay un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que ellos participaban en conflictos alrededor del mundo y se ponían del lado de uno y otro. Por ejemplo, cuando ocurre la guerra de las dos Coreas, que es en 1950, Corea del Norte es apoyada por la Unión Soviética y China, porque Corea del Norte es comunista, pero la Corea del Sur es apoyada por Estados Unidos y sus aliados. En la guerra, por ejemplo, en la separación de Alemania, ¿no? Como me pone muy bien el Oscar ahí, también Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte comunista y la Vietnam del Sur apoyada por Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos participaban de estos conflictos alrededor del mundo poniéndose del lado de uno u otro dependiendo de sus intereses. La división de Alemania, que ustedes no la alcanzaron a ver, uno toma un mapa antiguo del año 60, años 70 y habían dos Alemanias: la República Federal Alemana, que era apoyada por Estados Unidos y los países de Occidente, y la República Democrática Alemana, que era la Alemania Oriental, que era la comunista, apoyada por la Unión Soviética. ¿Y por qué nunca se enfrentaron directamente Estados Unidos con la Unión Soviética? Porque ambos se temían. ¿Y a qué le temían? Al poder nuclear. La Unión Soviética no atacaba a Estados Unidos directamente porque sabía que la respuesta de Estados Unidos iba a ser con bombas atómicas y iba a ser un desastre. Y lo mismo Estados Unidos. Estados Unidos no atacaba a la Unión Soviética porque sabía que si lo hacía, los soviéticos iban a tirarle bombas atómicas y también. ¿Ya? Entonces era el temor constante, por eso se le llama la Guerra Fría, porque es un tema de tensión entre ambas potencias. Hay momentos en esos 50 años prácticamente, si uno saca la cuenta son un poquito más de 40, hay momentos súper tensos que uno decía, no, ahora sí que se enfrentan y siempre llegaba alguna solución, pero el lugar donde se van a enfrentar ellos son en todos estos conflictos, como me puso muy bien ahí el Oscar, en la guerra de Vietnam, en la invasión de Afganistán, en la separación de Alemania, en la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, en la creación del muro de Berlín, en la guerra de las Coreas. Y Chile también se va a ver metido en esta Guerra Fría y tiene que ver con las elecciones y la política que hay en Chile, por eso necesitaba que entendieran esto primero, ¿ok? Y ese enfrentamiento no es solo político, es militar, es económico y es ideológico. ¿Por qué? Porque los dos representan a dos modelos muy distintos de política, de vida e ideas. En lo político, la Unión Soviética era comunista. ¿Qué significa esto? Había un solo partido que gobernaba, no había ni un partido más en la Unión Soviética, que era el Partido Comunista. No se hacían elecciones, ¿verdad? Para elegir a las autoridades, ellos las nombraban. En Estados Unidos era ya más parecido a nosotros, se hacían elecciones democráticas, habían partidos políticos, todo. Habían mayores libertades, ¿ya? que en la Unión Soviética. En la parte militar, ahí andaban más o menos parejos en cuanto a tecnología, a bombas, a armamento. Incluso dentro de esta enfrentamiento militar e ideológico está la carrera espacial, porque ellos empiezan a competir quién llega primero a la luna, ¿eh? Si es Estados Unidos o es la Unión Soviética. Todo es competencia entre ellos. Por ejemplo, las Olimpiadas
las Olimpiadas donde participaban los atletas de Estados Unidos contra la Unión Soviética, que también era una potencia en el tema de las Olimpiadas. Entonces, en todo ámbito se enfrentaban. En lo económico, lo mismo. Estados Unidos, capitalista, defiende la propiedad privada, la libertad, el tema de la inversión privada. En cambio, la Unión Soviética era todo controlado por el Estado. La propiedad privada en sí no existía, era todo era de todos, pero de nadie a la vez. Entonces eran como modelos súper distintos de funcionamiento. Ideológico lo mismo, porque Estados Unidos era la defensa del capitalismo y las libertades. La Unión Soviética, la defensa del comunismo y la propiedad, ¿cierto? Y la lucha obrera. Entonces eran dos mundos súper distintos y tenían aliados. El primer mundo era Estados Unidos y sus aliados. El segundo mundo era la Unión Soviética y sus aliados. Y el tercer mundo eran los países que no estaban ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos, ¿verdad? Que estaban ahí en el intermedio. Y que coincide que estos países del tercer mundo eran países que no eran muy desarrollados o que estaban en vías de desarrollo, y ahí estábamos nosotros en un inicio, ¿verdad? Y por eso ahora se le llama claro, eran uno opuesto al otro. ¿Y nosotros después en cuál estábamos? Después Chile en algunos momentos muy aliado de Estados Unidos y en otros estuvo más cercano a la Unión Soviética. Sí, ahí lo vamos a ver, y por eso me interesaba que supieran tanto lo que pasaba en el exterior y que entendieran esto de Estados Unidos y el capitalismo y lo de la Unión Soviética y el comunismo, porque eso después se transfiere a Chile y es la pelea que hay aquí en Chile y que hasta el día de hoy ustedes lo escuchan. Y ahí van a entender varias de las peleas que hasta el día de hoy se ven en las noticias y los políticos y todo. Aparte de la situación interna de Chile, a partir del gobierno de Allende y después de la dictadura militar. Ahí lo van a entender. ¿Ok? Entonces, esa es la Guerra Fría, este enfrentamiento entre las dos superpotencias luego de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos contra la Unión Soviética, el capitalismo contra el comunismo. Esa Guerra Fría que ustedes tienen a nivel del mundo, ¿cómo se expresa aquí en América Latina? Yo anoté 3 hechos porque en realidad son varios más, ¿verdad? Pero son como los más relevantes para que puedan entender después la situación de Chile. Estados Unidos siempre consideró que América Latina era el territorio donde ellos iban a ejercer su influencia. Para Estados Unidos, América Latina, o sea, de México hasta Chile, no cabía otra opción que la de ellos, ¿verdad? Pero resulta que el año 1959 ocurre la Revolución Cubana. ¿Qué cosa es la Revolución Cubana? Este personaje que más de alguien lo ha visto es Fidel Castro. Fidel Castro, junto con su hermano Raúl Castro y con otro personaje que es más conocido todavía, que es Ernesto el Che Guevara, encabezan un movimiento guerrillero que termina de derrocar al dictador que había en Cuba, y ellos se instalan en el poder. Ese hecho, que es la Revolución Cubana, que ocurre en 1959, fue una alerta para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, sí, él incluso después en el gobierno de Allende vino a Chile Fidel Castro. Estados Unidos, como consideraba que América Latina era su zona de influencia, prácticamente al lado de ellos, porque Cuba está muy cerca de Estados Unidos, se instaló un régimen comunista, porque la Revolución Cubana después se va a empezar a ir hacia el lado del comunismo y se va a hacer aliado de la Unión Soviética. Entonces eso era pero horroroso para Estados Unidos, ver que cómo los comunistas se le estaban instalando prácticamente al lado, de la mano de Fidel Castro, el Che Guevara y Raúl Castro en Cuba. ¿Por qué Cuba se terminó yendo hacia el lado comunista? Porque Estados Unidos trató de intervenir, incluso hubo un intento de invasión que fracasó,
a Cuba. Entonces ahí Fidel Castro se terminó yendo ya más al lado del comunismo. Hasta el día de hoy Cuba es comunista. Entonces tienen ese primer hecho, la Revolución Cubana. El año 1961 se realiza una reunión en Montevideo, que es conocida como la Alianza por el Progreso. ¿Qué es esto? Estados Unidos ofrece dinero, préstamos a los países latinoamericanos para que ellos puedan hacer reformas en sus países, ¿ya? Y mejorar las condiciones de la población. ¿Y por qué ofrecen hacer eso? Porque ellos pensaban que si la gente estaba en buenas condiciones, la población se mejoraba su vida, era menos propensa a revoluciones como en Cuba. Entonces Estados Unidos a varios países, incluido el nuestro, le da mucho dinero para que hagan reformas, cambios sociales, mejoras a la población, para no tener otra revolución cubana, pero en los países de Latinoamérica. En otros países, porque la revolución cubana, el miedo que tenía Estados Unidos era que lo de Cuba se empezara a repetir en el resto de los países de América Latina. Y efectivamente en otros países hubo también revoluciones guerrilleras, ¿eh? Entonces Estados Unidos empieza a intervenir. En algunas partes manda tropas, directamente interviene con el ejército, y en otras partes interviene a través de la parte política y la parte económica. No todos, como pone ahí el Oscar, no todos. En esa época no, incluso fue al revés. Hay un periodo en la historia de Latinoamérica donde prácticamente todos los países, con algunas excepciones, son puras dictaduras militares. Ahí entre el final del 70 y principios de los 80 hay un momento en que prácticamente Sudamérica completa son dictaduras militares, y lo vamos a ver, claro, ahí incluida la nuestra. Y el año 62 ocurre la crisis de los misiles, que es el momento pero de más tensión dentro de la Guerra Fría. ¿Qué ocurre? Estados Unidos, que realizaba espionaje, se dio cuenta que en Cuba los soviéticos habían instalado ramplas de misiles, estas que ven ahí en la foto, ¿no? O sea, Estados Unidos se da cuenta que en Cuba los soviéticos han instalado misiles y lanzaron misiles desde Cuba a Estados Unidos con una facilidad porque están prácticamente al lado. Eso generó el momento de más tensión. Esa fue la oportunidad en que estuvieron a punto de enfrentarse la aviación y la marina norteamericana contra los barcos de la Unión Soviética. Eso fue pero súper tenso, estuvieron a súper pocos minutos, diríamos, de haber una guerra entre los dos. ¿Ya? Después se solucionó el problema, se sacaron los misiles de Cuba, y Estados Unidos tuvo que retirar sus misiles que había instalado, ellos también habían instalado misiles por allá por Europa, cerca de la Unión Soviética. Entonces ninguno, era un tira y afloja entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? Esos tres hechos, sobre todo el de la Revolución Cubana y la Alianza por el Progreso, van a influir en lo que va a ocurrir aquí en nuestro país. La crisis de los misiles es también importante, pero va dentro del contexto a nivel mundial de la Guerra Fría, ¿ok? No sé si alguien hasta ahí tiene alguna pregunta, alguna consulta, si lo entendieron o no, para pasar a lo que ocurre en Chile en ese momento. Si alguien me pone sí, profe, o no, profe, o me perdí en alguna parte, o me lo dice. Profe, estuvo muy entretenido, pero igual leí harto y no entendí casi todo. Ya. ¿Quién me habla? ¿Quién es el que me habla? El Daniel Suárez. ¿Quién? ¿El Daniel? Sí, el Daniel Humberto. Ya. Daniel, ¿me escuchas? Sí. Ya. Lo que pasa es que a nivel del mundo, en esa época tú tienes esta pelea entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? Y resulta que ellos no pelean directamente, o sea, no va a pelear Estados Unidos directamente con la Unión Soviética, sino que ellos aprovechan cada vez que hay un conflicto en alguna parte del mundo, la Unión Soviética se pone del lado de uno y Estados Unidos se pone del lado de otro, o sea, están detrás de los rivales y van apoyando con
a veces con ejército, con entrenamiento, con recursos económicos. Y esa pelea se va trasladando a todas partes del mundo. Cada vez que hay un conflicto, está detrás la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Y por qué yo les explico esto de la Guerra Fría en América Latina? Porque estos hechos, el que tú ves, la Revolución Cubana y la Alianza por el Progreso, van a determinar después lo que pasa en Chile. No sé si me entiendes ahí. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar qué está ocurriendo en Chile en esa época, porque esto es todo en el mundo. En Chile vamos a tener esto. ¿Ya? Nosotros lo último que habíamos visto era, y después la pueden revisar, incluso la pueden imprimir para que se ubiquen en años. Vimos que en el siglo XX, ¿cierto? Teníamos al Arturo Alessandri, después vienen los que se llaman los presidentes radicales, que es ahí desde el año 38, que es Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, que es el presidente de aquí de Serena. Luego viene Carlos Ibáñez del Campo, que después salió otra vez presidente. Y luego empieza a notarse el tema de la Guerra Fría aquí en Chile. ¿Y cómo se nota? Es con la elección de los presidentes que hay en esa época. Cada uno de los presidentes que ustedes ven en pantalla con nombre, y sale el periodo presidencial abajo, representa a tres sectores. Jorge Alessandri Rodríguez, que es hijo de Arturo Alessandri Palma, del León de Tarapacá, es de lo que ahora se le llama la derecha. ¿Ya? Él representa a la derecha y sale elegido en 1958 hasta 1964. Él fue presidente durante esos 6 años. Luego sale electo presidente Eduardo Frei Montalva, que representa a la democracia cristiana, ¿ya? El partido que existe hoy día, que vendría a ser del centro, ¿ya? Del año 64 a 1970. Y después sale electo alguien de izquierda, que es Salvador Allende, del 70 hasta el 73. ¿Por qué no dura 6 años igual que el resto? Porque aquí ocurre el golpe militar, ¿eh? Ocurre el golpe de Estado. Entonces, ahí empiezan ustedes a darse cuenta que es el reflejo de lo que pasa afuera, lo que empieza a ocurrir en Chile. Jorge Alessandri, de la derecha, Arturo Frei Montalva, el papá del Eduardo Frei, perdón, que se ve ahora, Eduardo Frei Montalva, es el papá de un Eduardo Frei que aparece cada cierto tiempo, a veces mencionado en las noticias, que después también fue presidente, que es el centro, y el presidente de izquierda, Salvador Allende, del 70 al 73. Pero esto no es solo la elección en Chile. Lo que pregunta el Agustín. Lo que pasa es que la derecha y la izquierda, el origen de eso de decir que son de izquierda o son de derecha, viene de la Revolución Francesa. Uno tiende a pensar, la izquierda lo asocias tú a los partidos comunistas, al Partido Socialista. La derecha son los partidos, así como los que hay ahora, Renovación Nacional, la UDI. Ahí sí, ahí me entendió el Agustín. Por ejemplo, los partidos de izquierda son los que en esa época seguían los planteamientos de las ideas comunistas, estos los de la Unión Soviética. Los de derecha, los que apoyaban los de Estados Unidos. Ahí para que se ubiquen. ¿Ya? Ahí me entendió el Agustín. Y una opción intermedia entre ambos, que era la democracia cristiana. ¿Ok? Y en estas elecciones, en todas las elecciones que ustedes ven aquí de Alessandri, de Frei y de Salvador Allende, ya tienen esto de la Guerra Fría. Esto de que si gana tal persona nos vamos a transformar en Cuba o en la Unión Soviética, si gana tal persona nos vamos a ser aliados de los imperialistas de Estados Unidos. Ahí empieza todo eso, en esta época, ahí se nota más todavía, ¿ya? Incluso Estados Unidos intervino en las 3 elecciones, ¿ya? ¿De qué manera intervino? Con apoyo económico. Por ejemplo, se sabe que para la candidatura de Jorge Alessandri, Estados Unidos participó poniendo dinero. Ni hablar en la de Eduardo Frei, también, donde más puso dinero fue en la elección de Eduardo Frei. ¿Para qué? Para que no saliera alguien de izquierda.
con la que no pudo hacer nada, hizo todo lo posible para que no saliera electo, pero salió igual, fue con la de Salvador Allende. ¿Ya? Hicieron de todo para que no saliera electo, pero al final la gente terminó votando por él. Entonces, ahí uno... sí, en realidad vamos a ver, Oscar, que no es todo culpa exclusiva de Estados Unidos. Yo lo tengo más adelante en la última diapositiva, para que se dan cuenta que, claro, participa Estados Unidos, pero hay mucho problema interno que termina de explotar en el gobierno de Allende, pero hay muchas cosas que son del gobierno exclusivamente de Allende, hay otras cosas que se vienen arrastrando de mucho tiempo atrás, y hay otras cosas que tienen que ver con la Guerra Fría. Entonces es una mezcla de varias cosas. ¿Ya? Que yo se los voy a explicar, se los voy a mostrar. ¿Listo? Entonces esos son los presidentes en esa época. Alessandri Rodríguez, derecha; Eduardo Frei Montalva, centro; Salvador Allende, izquierda. ¿Ya? ¿Qué acontecimientos destacados tienen en esa época y que están relacionados con esto de la Guerra Fría? El año 48, imagínense, 1948, cuando había terminado la Guerra Mundial y ya estaba esto de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre el capitalismo y el comunismo. En Chile, el presidente que estaba en esa época, que era Gabriel González Videla, dictó esta ley que se llama la Ley de Defensa de la Democracia, que es conocida en nuestra historia como la Ley Maldita. Esa ley es la que dejó durante varios años fuera de la ley, o sea, lo hizo como un partido ilegal al Partido Comunista. Y esta historia es increíble porque Gabriel González Videla logró llegar al poder gracias al apoyo del Partido Comunista. Los tuvo incluso dentro de su gobierno y después se dio vuelta, les dio la espalda. No solo los sacó del gobierno, sino que hizo una ley para dejarlos fuera del mundo político. Incluso después Gabriel González Videla fue de viaje con su señora a Estados Unidos. O sea, se dio vuelta así, pero completamente. Y varias de estas cosas de regalos de su viaje a Estados Unidos están aquí en Serena, están en el Museo Gabriel González Videla. Ahí uno puede ver la vida y la presidencia de Gabriel González Videla. Creo que el museo sí lleva harto tiempo cerrado por los movimientos telúricos, lo tienen a bien a mal traer, pero ahí está. Entonces, imagínense, ya en el año 48 ya estaba esto de el izquierda, derecha, y se creó esa ley, la Ley Maldita, ¿ya? Que era, en el fondo, hacer ilegal al Partido Comunista. Estuvieron durante el periodo de gobierno de Videla, de Gabriel González Videla, y después con Carlos Ibáñez del Campo eliminaron la ley, y ahí pudieron participar otra vez. ¿Ya? Ocurre también esto, un acontecimiento bien importante, no tiene que ver con política, pero sí es determinante en varias cosas. Ocurre el terremoto de Valdivia. Ese terremoto le tocó a Gabriel González Videla, a Jorge Alessandri Rodríguez. Es muy importante porque ese terremoto, hasta el día de hoy, tiene el top 1, es el número 1 de los terremotos a nivel del mundo. No ha habido hasta el día de hoy un terremoto más grande que el de Valdivia. Tengan en cuenta, el terremoto de Valdivia son más o menos 9,5 en la escala de Richter, más o menos se calcula. Incluso los sismógrafos los tuvieron que modificar con el terremoto de Valdivia porque no lo pudieron medir completo, porque creo que los sismógrafos o la escala llegaba hasta el grado 8 en esa época, porque uno se pensaba que podía haber algo más grande. Y el terremoto de Valdivia, por lo que se sabe, 9,5. Fue un desastre. Aparte de grande, el maremoto que se produjo arrasó con la zona sur. El maremoto cruzó el Océano Pacífico, mató gente en Hawái, en la isla que está en medio del Pacífico, y mató gente en Japón. A ese nivel estamos hablando. Y provocó un daño bien grande. Cantidad de muertos no son tantos porque la población de Chile, sobre todo en esa zona, no era tanta. ¿No? Profe, Dígame. que no hubo un terremoto, no sé en qué año fue, pero fue el más fuerte de todo y quiso casi desaparecer un país. Creo que fue Bolivia el que iba a desaparecer, un país, o una ciudad, creo que.
No, aquí hasta ahora el más grande de todos, de los registrados, es el de Valdivia. De los, Pura reci- película, Tomás. de los recientes, ¿qué terremotos grandes tuvieron? El de Chile, el 8,8, que fue el 2010. El de Japón, que fue el 2011, que fue grado 9, que si ustedes buscan las imágenes, es impactante. Y el otro es el terremoto y tsunami de Indonesia, que fue, si no me equivoco, el 2004, que incluso hicieron una película que se llama Lo Imposible. Todos esos quedan chicos al lado de este terremoto de Valdivia. Este terremoto de Valdivia, escucha Daniel, ese terremoto de Valdivia en algunas partes subió la tierra, subió el terreno 2 metros y en otro lo hundió 2 metros. A ese nivel fue enorme. Hasta el día de hoy se estudia mucho, porque ese terremoto incluso modificó un poco el eje de la Tierra. Porque es tremendo, tremendo. Uno busca imágenes, incluso si lo han escuchado, cuando hay un terremoto, los barcos inmediatamente salen para que no los pille la ola aquí en la costa. Esa vez los barcos salieron hacia el mar y era tan grande la ola que tiró todos los barcos de vuelta. Hay uno que está en medio del río Calle. Yo que fui para allá, está ahí, se ve el mástil del barco. Hay otro barco que está casi 1 kilómetro tierra adentro. Entonces fue, pero tremendo el terremoto. Y estos 3 hechos, que son súper importantes porque generan también al interior del país una serie de conflictos. El inicio de la reforma agraria, que es el año 62, parte con Rodríguez, así como muy, muy pequeñita la reforma agraria, luego se extiende con Eduardo Frei, y ya después se les arranca de las manos, incluso hay violencia en las zonas rurales, hay muertes bajo el gobierno de Allende. ¿Qué cosa es la reforma agraria? Habían personas que eran dueños de grandes extensiones de tierra, pero que no trabajaban toda la tierra. Habían zonas que eran de ellos, pero prácticamente no estaban ahí botadas, no tenían uso. Entonces, ¿qué planteaba esta reforma agraria? Expropiar estas tierras, expropiar esta parte que no era trabajada y dársela a alguien que sí trabajara para poder producir más. Y eso generó unos conflictos pero enormes, porque también iba relacionado el tema del comunismo, de la libertad de propiedad. Había una serie de elementos políticos mezclados, ¿ya? Entonces, esa reforma agraria también fue una fuente de conflicto constante en esos años. Y vamos a tener lo otro, la chilenización del cobre y la nacionalización del cobre, que son 2 cosas distintas. La chilenización, que es con Eduardo Frei, que la gran minería de Chile, la explotación del cobre, estaba completa en manos de privados. ¿Y qué hizo el Estado de Chile? Chilenizó el cobre. ¿Qué significa esto? Que el Estado de Chile iba a ser dueño del 51% de las industrias del cobre. Así que ahí iba a poder participar el Estado y las ganancias y todo. Pero después, con Allende, se hizo la nacionalización, o sea, que el cobre va a pasar completo a manos del Estado de Chile. O sea, con la chilenización era el 51%, pero la nacionalización significó que toda la gran minería del cobre pasara a manos del Estado de Chile. ¿Ok? Y esos 3 generan pero una cantidad de problemas aquí en Chile relacionados con la Guerra Fría igual. Y lo que preguntaba el Oscar, y con esto vamos a terminar. Vamos derechito, hay camino al quiebre, a lo que ocurre en el golpe de Estado. Ese quiebre se da por varias razones. Una, las diferencias sociales. Y esas diferencias sociales no son ni del gobierno de Allende, ni del gobierno de Frei, ni de Alessandri. Estas diferencias sociales venían desde siglo XIX prácticamente. Esa diferencia entre la élite, los grupos medios y los sectores populares. Incluso si ustedes recuerdan la cuestión social nosotros la vimos por ahí por 1890, 1910, bien lejano a 1973. Entonces ese problema de diferencia social se venía arrastrando de mucho antes. Los problemas económicos lo mismo, ¿ya? Eso sí, en el gobierno de Allende se toman medidas que generan mucho problema económico y mucho descontento en ciertos grupos de la población, ¿ya? Y provocan una crisis económica bien grande. La polarización de la población,
¿ya? Con esto de la Guerra Fría, de los comunistas y los capitalistas y los que apoyan a Cuba y los que no, terminaron dividiendo a la población, y en el gobierno de Allende se nota más todavía, ¿ya? Esto ya se empieza a notar de a poco en el gobierno de Alessandri. En el gobierno de Frei es más notorio, y ya con el gobierno de Allende prácticamente tú tienes un país partido en dos: los a favor de Allende y los que están en contra de Allende. Los efectos de la Guerra Fría y la intervención, porque vamos a ver que ahí hay, por ejemplo, lo que mencionaba el Oscar, viene de visita a Chile Fidel Castro, hay una cierta relación con la Unión Soviética, pero por el otro lado está la intervención que hace Estados Unidos. Los desacuerdos políticos y enfrentamientos, se habla mucho hasta el día de hoy, los estudios ya ahora pasados los años, que gran parte de los problemas se generaron por esto, porque no hubo acuerdo político. Cada bando, cada grupo tiraba para su lado, los de derecha, los del centro, los de izquierda, y nadie cedía, no llegaban a acuerdos, y esto, en vez de aminorar los ánimos, los caldeaba, ¿ya? La gente más se enojaba, todos se acusaban unos a otros, entonces se generó un clima de conflicto. Y las reformas que veíamos recién, sobre todo la reforma agraria, la chilenización y después la nacionalización, aumentaron este clima de enfrentamiento y desacuerdo político, ¿ya? ¿Listo, chicos? Eso sería todo. Hasta aquí llegamos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta.